La mujer del panteón. Antes de comenzar a contarles mi historia, quisiera aconsejarles que cuando estén en un cementerio midan bien sus pasos. Aunque estén llenos de buena fe, pueden convertirse en víctima de alguna alma en pena que se encuentre vagando por allí. Soy Melissa, y este relato que les contaré hoy lo viví hace años, cuando por azares del destino fui a trabajar al panteón del pueblo como registradora. Ese día fui directo a la pequeña oficina donde se registran los datos de las personas que están sepultadas allí. Puse mi bolso sobre la mesa y comencé a hojear uno de los enormes libros. Debía buscar algunos datos que me habían solicitado el día anterior y que recogerían ese día. Esa mañana, el panteón estaba bastante solo. Por lo general, los visitantes no llegaban hasta después de las 9 y los nuevos entierros estaban planificados para después de las 11, así que solo estábamos allí los trabajadores. Un sonido llamó mi atención. Era un llanto. Y aunque en un panteón es usual escuchar a personas llorar, este en particular llamó mi atención. Era el llanto de un adulto mayor, y a esa hora, como ya les dije, solo estábamos los trabajadores y las puertas del cementerio continuaban cerradas. Salí de la oficina buscando el origen de aquel sonido. Caminé entre las tumbas y al final la pude ver. La anciana estaba sentada sobre la tierra y con el resto del cuerpo apoyado sobre la bóveda. Lloraba de una manera que era imposible escuchar sin que se te hiciera un nudo en el pecho. Sentí la necesidad de consolar a aquella pobre anciana, se veía desamparada y lloraba con tanto dolor. Pensé que quizás en aquella bóveda estaría su hijo, por eso lloraba de esa forma. Quise consolarla y lentamente me fui acercando. Cuando ya estuve parada justo detrás, puse mi mano sobre su hombro y le dije que sentía mucho su pena. Aún recuerdo y siento escalofrío, y algo dentro de mí se remueve provocándome terror. La anciana se viró de pronto y pude ver aquel rostro tan espantoso. Tenía los ojos totalmente en blanco, la cara pálida como los difuntos y los dientes largos como los colmillos de un vampiro. Aquel engendro agarró mi mano antes de que pudiera reaccionar, la puso en su boca y comenzó a morderme. Podía sentir cómo la carne se rompía y succionaba mi sangre, sin que yo pudiera hacer más que gritar de miedo y dolor. Comencé a golpearla mientras intentaba liberarme de aquello que estaba dejándome sin sangre. Oscar, uno de los trabajadores que me escuchó, corrió en mi auxilio y comenzó a gritarle a la anciana que si no me soltaba, Raúl no se lo iba a perdonar. En ese momento no entendí por qué decía eso, pero lo cierto es que mecánicamente ella me soltó y echó a correr hasta que se desvaneció en el aire. Oscar corrió hacia donde yo estaba y logró alcanzarme antes de que mi cuerpo se desplomara sobre la tierra del panteón. Cuando desperté, estaba sobre la cama de un hospital, donde me acababan de poner 2 bolsas de sangre. Oscar estaba a mi lado esperando a que llegara mi madre para poderse marchar. Le pregunté quién era aquella anciana y si sabía por qué me atacó. Entonces me dijo lo que él había escuchado decir de la terrible historia. Me contó que la anciana, que en sus años de vida se llamaba Matilde, tenía un hijo de nombre Raúl, al que amaba mucho. Cuando el chico se casó y se fue a vivir con su esposa, ella se enfermó de los nervios y comenzó a acechar a la nuera, hasta que un día la esperó en un lugar cerca de un cerro y la mató a golpes con un palo. Al saber lo que había hecho su madre, Raúl la encerró en un cuarto oscuro y la dejó allí hasta su muerte. La constante oscuridad a la que era sometida terminó por dejarla ciega, y la tumba donde lloraba, ciertamente como pensé, era de su hijo Raúl. Me dijo Oscar que el fantasma de Matilde todavía viene a llorar suplicando el perdón de su hijo y ataca a toda mujer que se le acerca. Ese fue el motivo por el que me atacó a mí esa mañana. Oscar me dijo que tenía que mantenerme lejos de ella, que cuando la escuchara llorar, debía ignorarla o acabaría por matarme como hizo con su nuera. Y creo que él tenía razón. Si ese día en el panteón él no hubiera llegado a tiempo, seguramente hoy estaría muerta. Estuve algunas semanas hospitalizada, fue necesario ponerme más sangre porque quedé con anemia. Una noche me desperté sobresaltada, sentía que alguien estaba sobre mí y apretaba mi cuello, casi no podía respirar. Abrí los ojos y vi su escalofriante rostro cerca del mío, con una sonrisa diabólica, que mostraba sus dientes puntiagudos, mientras me decía que iba a terminar el trabajo que había comenzado en el cementerio, que no permitiría que alejara a su hijo de ella,
y que iba a matarme como lo hizo la primera vez. Creo que debía tener algún parecido con la nuera que fue asesinada, o quizás era yo misma en otra reencarnación, no sé exactamente, solo sé que intenté quitármela de encima pero no podía, porque estaba muy débil. Hubiera muerto si no hubiera aparecido el fantasma de un hombre, que le dijo que me dejara en paz y ella comenzó a llorar y se fue. Él se acercó a mí y me prometió que su madre no me molestaría más y se esfumó también. Hasta el día de hoy sigo laborando en este mismo cementerio, he escuchado diversas historias de dolor y muerte, pero nunca más he escuchado el llanto de la llorona del panteón. Los niños del cementerio. Después de perder mi tercer embarazo por un aborto espontáneo, caí en una depresión de esas de las que no te importa nada. Mi psicoanalista, la doctora Benítez, después de someterme a diversas terapias, me recomendó salir de casa para relacionarme con otras personas y olvidar un poco mi pena. Para ello, debería retomar mi antiguo empleo como registradora en el Panteón del Pueblo. Sé que cuando sufres de depresión y necesitas buscar algo que te provoque alegría, un cementerio sería la última opción, pero llevaba mucho tiempo trabajando allí, me llevaba bien con mis compañeros y encontraba con ellos esa paz interior que tanto necesitaba. Al principio, mi esposo no estaba de acuerdo. Decía que era una locura regresar allí, e incluso llegó a insinuar que el motivo de mis abortos podía ser alguna bacteria que había adquirido allí, o quizás algún alma en pena que me rodeaba. Me pareció un disparate, por eso, cuando la psicóloga me recomendó salir de aquella casa, decidí retomar mi trabajo y esperar a que en un futuro pudiera tener la anhelada oportunidad de ser madre. Hacía ya unos cuantos días que había comenzado a trabajar. Era tarde y mientras esperaba a que mi esposo pasara a recogerme para ir a casa, me puse a hojear un registro, intentando encontrar los datos de un fallecido que me habían solicitado en esa jornada. Separé momentáneamente la vista del documento, intentando ubicar el origen de aquellas risas. Puse mis anteojos sobre la mesa y me asomé por la ventana. No es usual que haya niños en un lugar como aquel, mucho menos a esa hora en la que incluso los adultos ya se han marchado. Salí de la oficina decidida a encontrarlos, para decirles que tenían que salir, que aquel no era un lugar para jugar ni mucho menos. Caminé entre las tumbas y detuve mi paso de vez en cuando para escuchar los sonidos y poder encontrar a los pequeños. Pero era imposible. Ya casi estaba en el final del cementerio y aún seguía escuchando lo mismo, pero no veía a nadie. Era como si supieran que los estaba buscando y estuvieran jugando conmigo al escondite. Entonces recordé las palabras de mi esposo cuando me decía que el origen de mis abortos estaba en aquel lugar y me habló de su prima Elisa, que no podía dar a luz porque se le había apoderado un espíritu maligno que le comía el feto cuando la gestación estaba en el tercer mes. Aquello que yo escuchaba parecía tan real, pero ¿dónde estaban? ¿Por qué los podía escuchar y no los podía ver? Entonces vi que José, el velador, venía caminando desde el lugar de donde se suponía que venían las risas. Le pregunté si había visto a unos niños que andaban correteando dentro del cementerio. Con cara de sorpresa me preguntó de qué niños estaba hablando. Él acababa de recorrer todo el lugar y, aparte de nosotros y el otro velador, nadie más estaba allí. Incluso me preguntó por qué seguía allí, si ya los demás trabajadores se habían marchado y su compañero estaba cerrando las puertas. Entonces recordé que, con aquello de los supuestos niños, me había olvidado de mi celular en la oficina. Le pregunté si me podía decir la hora y, cuando lo escuché, comprendí que de seguro mi esposo me estaría esperando. Corrí a la pequeña oficina para recoger mis pertenencias y después salí lo más rápido que me permitían mis pies. Jorge, el otro velador, ya estaba cerrando la puerta, como me dijo José. Me saludó mientras pasaba y creo que escuché algo así como que sí me había quedado dormida. Afuera estaba Saúl, mi esposo, apoyado sobre el capó del carro. Se veía un poco molesto por mi demora, así que tenía que buscar la manera de endulzarlo, ya que sabemos que si seguía allí era en contra de su voluntad. Le dije que me disculpara, que había perdido la noción del tiempo. Él no me respondió, solo encendió el motor y nos fuimos a casa. Esa noche discutimos muy fuerte.
Él insistía en que debía valorar la opción de cambiar de trabajo y yo no quería ceder. Yo sabía que él solo se estaba preocupando por mí y le prometí pensarlo. Era una forma de enfriar aquella discusión, aunque realmente no tenía intención de hacerlo. Al otro día regresé al trabajo temprano. Saúl me dejó en la puerta como cada mañana, recordándome que había prometido valorar la posibilidad de buscar otro empleo. Hasta me dijo que en el hotel donde trabajaba estaban buscando personal para un restaurante que iban a inaugurar próximamente. Le dije que no lo había olvidado y que sí, que lo pensaría. Mi esposo se fue y yo entré al cementerio sin imaginar que ese sería un día para no olvidar nunca. Los trabajadores ya estaban allí cuando llegué esa mañana a la pequeña oficina. Los veladores que salieron ya se habían marchado y estaba el nuevo turno, que después de un rato se fue a dar su ronda mañanera. Esa mañana había pocos visitantes, solo algunos dispersos por alguna que otra tumba. Mientras terminaba con el registro del día, volví a sentir aquellas risas del día anterior. Pensé en ignorarlas, pero cada vez se escuchaban más fuertes, más cerca. Me asomé a través del cristal de la ventana y los vi. Había niños correteando entre las tumbas. Salí y busqué para ver si encontraba algún velador que les llamara la atención, pero no había nadie, así que decidida, me dirigí al lugar donde había visto a los niños. Ya no estaban allí. Seguí el sonido de aquellas risas que se iban internando más y más. Aquellos niños estaban jugando conmigo, tenía esa sospecha. Caminé hasta encontrar a uno de ellos agachado detrás de una bóveda. Pensé que ciertamente estaban jugando al escondite y, silenciosa, me le acerqué y le dije: «Niño, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te han dicho que este lugar no es para jugar?». No. Podría describir con palabras lo que sentí cuando aquel engendro se volteó a mirarme con aquella sonrisa macabra y su rostro tan aterrador. Aquello no era un niño. Tenía la cara muy pálida y los dientes largos. «Sea lo que sea que estés buscando, conmigo no lo vas a conseguir», dije mientras retrocedía asustada. Él se echó a reír de nuevo y yo salí corriendo, porque comencé a escuchar que otras risas como aquellas se acercaban. Regresé a la oficina y allí estaba el enterrador. Le conté lo que me había pasado y me dijo que eran espíritus errantes, que aquello no eran niños y que eran muy peligrosos, que debía mantenerme lejos por mi propia seguridad. Mi esposo se sorprendió cuando vino a buscarme esa tarde y le dije que había decidido cambiar de trabajo. Y así lo hice. Ahora estoy trabajando en una guardería cuidando niños, niños reales, y esperando ser bendecida con un hijo propio. El perro de un espíritu. Nunca voy a cansarme de decirles que las pertenencias de los muertos hay que respetarlas. Si eres inteligente, vas a hacerme caso. Si eres un necio, te meterás en problemas y pagarás caro tu atrevimiento. Me llamo Rafael. En aquel entonces, no era más que un adolescente travieso y carente de madurez para entender ciertas cosas y para aceptar que cuando entras a un lugar sagrado como un cementerio, tienes que medir bien tus pasos, para que los que moran allí no se sientan ofendidos. Recuerdo que ese año, en el Día de Muertos, mi madre me pidió que la acompañara al panteón del pueblo porque quería visitar y limpiar la tumba familiar, donde descansan los restos de nuestros antepasados. Hubo una tumba que llamó especialmente mi atención. Estaba toda pintada de blanco. En la parte superior, en una urna de cristal, había una foto que parecía de una mujer relativamente joven. Quise acercarme y ver mejor la foto, así que sin medir consecuencias, me acerqué y puse mi pie derecho sobre la mampostería que cubría la parte superior de la bóveda, con la intención de subirme y poder ver más de cerca la dichosa foto. Mas no lo logré. Algo, o mejor dicho alguien, me agarró fuertemente por el pantalón, impidiéndome subir el pie que aún tenía sobre la tierra. Giré mi cuerpo de pronto, al sentir la presión y el gruñido amenazante, y pude verlo. Un perro negro muy grande mordía mi pantalón, impidiéndome subir. «Suéltame, maldito perro», le grité muy molesto, mientras le propinaba una fuerte patada sobre su cuerpo demacrado, producto de la falta de alimentos. El animal cayó sobre el suelo, mientras pegaba un chillido, pero no se fue.
Cuando se recuperó del dolor que le produjo el golpe que yo le había dado, se lanzó encima de mí. Estoy seguro de que si no hubiera corrido, aquel perro me habría mordido. Regresé a donde estaba mi madre, que aún limpiaba, y le dije que quería irme a casa. Les confieso que estaba un poco asustado. Me dijo que debía esperar un poco más, que aún no había terminado, que me sentara en algún lugar y le diera tiempo de concluir con la limpieza. Un poco molesto, me fui a esperar sentado a la sombra de un almendro que estaba cerca de la salida. Mientras esperaba, me puse a jugar con unas piedras pequeñas que encontré allí, como si fueran canicas. Y adivinen qué. De una manera muy extraña, las piedras salían de mi mano y, en vez de golpear la otra, regresaban y me golpeaban a mí. ¿Qué rayos estaba pasando? No entendía por qué aquel fenómeno contradecía las leyes de la física. ¿Cómo podía ser que si lanzaba las piedras hacia el frente, me golpearan a mí, que estaba detrás? Aquellas piedras parecían tener vida propia, o peor, estar poseídas. Fue entonces cuando aquel viento tan extraño comenzó a soplar de repente, girando en círculo con mi cuerpo como eje. Grité desesperado, pero nadie escuchaba mis gritos. Luché mucho hasta lograr salir del centro de aquel remolino que intentaba tragarme, hasta que, con mucho esfuerzo, rompí con el dominio que ejercía sobre mí. Sin mirar atrás, me fui de aquel panteón y me alejé, incluso a sabiendas de que en casa me esperaría un fuerte castigo de mi madre, que llegó más tarde. Le conté lo que me había pasado, pero ella se molestó aún más, porque decía que le estaba mintiendo para librarme del regaño. Supe que todo se iba a complicar cuando, en la noche, después de cenar, subí a mi cuarto para jugar con mi tableta mientras esperaba que llegara el sueño. En la escalera, sentí esa rara sensación de ser observado. Recuerdo que jugaba un videojuego de zombies cuando la ventana se abrió y cerró de pronto, sin justificación lógica. Puse la tableta sobre la mesa de la cama y me tapé la cabeza con la cobija, buscando protegerme. Estaba aterrado. Comencé a sentir murmullos con una melodía muy rara y una voz que repetía una y otra vez: Rafael, Rafael, estoy aquí y he venido para llevarme tu alma conmigo al cementerio. Comencé a gritar como un loco, esperando que mi madre me escuchara y acudiera para sacarme de aquella situación tan horrible. Estaba desesperado, sin saber qué rayos estaba pasando ni por qué aquel espíritu me estaba atormentando. Mi madre acudió a mis gritos y me preguntó qué sucedía. Le conté todo y ella me dijo que seguramente había sido un mal sueño. Repetía que los muertos no salen de la tumba y que ya dejara de gritar o los vecinos llamarían a la policía. No quería quedarme solo, al menos por esa vez, así que le supliqué que me permitiera dormir esa noche con ella, y así lo hice. El resto de la noche transcurrió normal. Logré dormir y no tuve otro encuentro paranormal. En la mañana, desperté con un fuerte dolor de cabeza, me dolía todo el cuerpo. Ese día debía ir a la preparatoria, así que mi madre me trajo el uniforme para ayudarme a vestir porque se nos había hecho tarde. Le dije que me estaba sintiendo mal, así que me tocó y fue por un termómetro para medirme la temperatura. Sospechaba que tenía fiebre, y fue así. Mi temperatura pasaba de 39. Me dio una píldora y me dijo que me quedara descansando, que se encargaría de pasar por el colegio para justificar mi ausencia a clases. Y se marchó al trabajo como cada mañana. Cerré mis ojos y creo que hasta me dormí. Me desperté, como en la noche anterior, con aquel murmullo amenazante en mis oídos. Los músculos de mi cuerpo no respondían a las órdenes de mi cerebro. Abrí mis ojos apenas, poseído por un pánico extremo. Entonces la vi al final de la habitación. Estoy seguro de que era ella, la mujer que estaba en la foto de la tumba del cementerio. Se acercaba a mí, ponía su boca cerca de mis orejas y decía: Rafael, vengo por ti, voy a llevarte conmigo. No entendía lo que estaba pasando, pero por mucho que me esforzaba por ponerme de pie, no lo lograba. Quería correr, pero ni siquiera podía moverme. Mi boca no conseguía pronunciar palabra alguna. Aquel fantasma que no me dejaba en paz no cesaba de atormentar mi existencia ni de día ni de noche. Después de eso no recuerdo nada, quizás me desmayé por la impresión. Mi madre llegó al mediodía para ver si estaba bien y me encontró sobre la cama, ardiendo de fiebre y diciendo frases sin sentido. Así que, después de darme otra píldora y un buen baño,
Me llevó muy preocupada al servicio de urgencias. El doctor me mandó una serie de análisis para determinar que iba mal conmigo. Me los hice y todos resultaron favorables, nada parecía estar mal con mi salud. Pero la fiebre era recurrente y volvió otra vez. Entonces el médico me ordenó una inyección porque ya había tomado demasiadas píldoras y no era recomendable seguir tomándolas. Mi madre me acompañó a la enfermería. Yo me quedé afuera mientras la enfermera preparaba la jeringa con el medicamento para bajarme la fiebre. Cuando estuvo todo listo, mi madre vino por mí para acompañarme. Al entrar y mirar a aquella mujer, comencé a llorar despavorido. La enfermera tenía el rostro del fantasma que me atormentaba por días. Le grité que me dejara, que ya no siguiera, que me perdonara si la había ofendido, pero que ya me dejara en paz y no me persiguiera. Mi madre intervino y me preguntó si estaba loco. La vi sonreír con aquella sonrisa macabra y, segundos después, comenzó a desvanecerse hasta que quedó el verdadero rostro de la enfermera, que con su rostro dulce intentaba convencerme de que sería rápido y no me dolería la inyección. Regresamos a la casa, la fiebre había desaparecido por completo y estaba mucho mejor. Me acosté temprano, a sabiendas de que ella volvería a mi encuentro. Y así lo hizo, pero ya no en forma tenebrosa. Le dije que perdonara mi atrevimiento, que haría lo que me dijera si prometía dejarme en paz. Me dijo que le pidiera perdón a su perro, lo alimentara, y jamás volvería a saber de ella. Luego se esfumó. Por raro que parezca, lo hice. Me disculpé con el perro y lo alimenté hasta que, un día, lo busqué y ya no estaba. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.